Seguimos con el tema tan importante, tan trillado, tanto que se está caminando, esperemos tener soluciones. Fórmula jubilatoria, haberes jubilatorio, DNU 274/2024. Estamos en contacto con una especialista en el tema, Inés Hall. Buenas tardes, ¿cómo te va, Inés? Bienvenida a Palabra Mayor, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Omar? Y un gusto a toda la audiencia. Bueno, digo, tanto que estamos, parece que es un tema ya que de nunca acabar, no se encuentra nunca una fórmula, no, es decir, que sea realmente coherente con las necesidades del jubilado hoy. ¿Qué está pasando con este DNU que el gobierno dice que la fórmula es para mantener el valor de los jubilados y no para recomponer? Sí, en realidad ayer estuve escuchando, la verdad, a los expositores del gobierno. Eh, es medio extraño decir para mantener y no recomponer, pero Eh, pero no entremos en ese juego, porque por ahí no vale la pena. Lo que sí debemos saber que hay un DNU hoy, pero que el Parlamento tiene la posibilidad de superarlo, ¿no es Ujú. verdad? Sí. Están dadas las condiciones como para que el, el Parlamento, mediante consenso, puedan llegar a una fórmula Ujú. poquito más superadora. ¿Puedo agregar algo? Sí, Bastante más superadora, bastante más que un poquito tendría que ser. ¿cómo? No escucho. Tendría que ser bastante más superadora, más Bueno, que un poquito. a ver, obviamente que tendría que ser muchísimo más superadora, Ahí estamos. pero lamentablemente estamos en una situación donde, eh, como dice el presidente, no hay plata. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que pensar siempre en tratar de esperar que se mejore un poco, ¿no es verdad? Y verla, porque es muy difícil. ¿Hace cuántos años? Yo creo que no tengo existencia de que se haya recompuesto realmente, porque las recomposiciones se hacen por lo general a través de reclamos de juicios de reajuste Ujú. de todos los jubilados. Ahora, ¿hace cuánto que se viene perdiendo a partir de las fórmulas previsionales? ¿Por qué se crea la ley de la fórmula previsional en la época de Cristina Kirchner? ¿Porque eran buenos? ¿Porque miraban para adelante? No, fue por consecuencia de tantas litigiosidades que venían en el sistema. Entonces se tuvo que dar una ley de movilidad previsional, porque se había desvirtuado tanto la 24241, sobre todo la prestación básica universal, que habían quedado hasta congelados los aumentos, no tenían movilidad in situ la 24241, que en su momento sí la tenía. Y como había tanta litigiosidad, bueno, fue en realidad un pedido de la Corte que pidió que haya movilidad a través Ujú. de una ley del Parlamento. Entonces, bueno, hubo que hacer una movilidad de la Corte, una movilidad pedida, solicitada por la Corte. Y a partir de ahí, bueno, tuvo algunas recomposiciones, alguna... de- depende de las vacas gordas y las vacas flacas. Viene el cambio de gobierno, viene con una expectativa económica, ¿no es verdad? Y con una línea política económica diferente a la del gobierno anterior. Por lo tanto, bueno, uno de los temas era cambiar la movilidad previsional, porque era en ese momento fundamental y coyuntural en el contexto económico en que se estaba viviendo. Sí.
¿Qué pasó en ese cambio de fórmula? Hubo un porcentaje importante que fue un trimestre que no se empezó a aplicar esa movilidad. ¿Se acuerdan que hubo un trimestre que se lo comió, el famoso empalme entre una movilidad y la otra? Eso trajo litigiosidad en el sistema. Luego, claro, en el momento en que el proceso inflacionario iba a la suba, y acuérdense que en ese momento la movilidad de Macri era un 70% por IPC y 30% por RIPTE, dijeron, bueno, aquí los jubilados pueden entrar a tener un poco más de mejora. Llega Alberto Fernández y automáticamente por un decreto suspende la movilidad previsional. Y no solamente suspende, sino que en el mes de marzo, que era la que se debía aplicar en ese momento, el trimestre anterior, que si no me equivoco era el 16,2%, una cosa así, que en ese momento era un porcentaje bastante alto, ¿qué hizo? Lo segmentó e hizo escalas hacia arriba con los aumentos disminuidos. O sea, las jubilaciones mínimas recibieron el 16,1,2% y para arriba fueron recibiendo menos hasta llegar a la jubilación máxima con un 3-4% aumento. El clásico achatamiento de la pirámide. Fue horroroso, totalmente inconstitucional, porque eso no lo debía haber hecho, porque no correspondía hacerlo. Y por supuesto empezó otra ola de litigiosidad. Y ahí los jubilados perdieron muchísimo. Pasó un tiempo, porque después se empezaron a dar de manera discrecionales, hasta que viene una nueva fórmula de movilidad. En un momento dado, la fórmula de movilidad de Alberto tuvo una mínima recuperación en un momento dado, y ahora volvemos a lo nuevo. Nuevo gobierno, nueva fórmula. Ahora también hay un empalme con una pérdida importante de los jubilados. Ayer Ismael Bermúdez hizo clarísimo la explicación, recomiendo buscarla, a nivel números, ¿no es verdad? Sí. Pero casi todos los proyectos que están presentados en el Parlamento, casi todos hablan de la recuperación y de la movilidad por IPC. No me parece mal en este momento, en esta coyuntura, pero no se debe dejar quiero parar, lado la variable de salario. Claro, quiero parar ahí, después vamos a la variable esa. Hoy hay 16 por lo menos proyectos presentados en la comisión. Muy bien. Sí. Ahora para abril hay un 12,5% de compensación. Ahora en abril se da un 12,5 más un 13,2. Sí, pero el 12,5 corresponde a lo que quieren recomponer de la inflación de enero, que fue el 20,6. Exactamente. Bueno, el gobierno dice que estima que para junio estaría en un 34%. En julio, con los adelantos y todo de abril, mayo y julio, va a llegar a 240.000 igual. Y si es la fórmula da más, va a pagar más y no pagar menos. Es decir, que están haciendo un congelamiento de la jubilación en un más o menos 63% de aumento, mientras el año pasado existió 210% de inflación y las jubilaciones recibieron 110. Es decir, había una pérdida de 100% a 63%. Son todas mentiras que van a recomponer porque se está perdiendo igual un 40% del haber jubilatorio. Pero nunca se recompone. Entonces, ¿para qué están gastando tiempo en diputados si están siempre con la misma
fórmula en la cual el que Aparte, cae, el el que piso va pierde a es el ser... jubilado. Nadie lo defiende, Inés. Claro, Eso es lo que claro. pasa. Aparte, el piso es queda bajo. Bajísimo, No, 240 bajísimo. claro, no queda alto, para nada. Y o sea, los proyectos que existen son, casi todos los proyectos hablan de una recuperación o una fórmula Sí. de movilidad mensual al ritmo del IPC, y algunos hablan, por ejemplo el del PRO, habla de recomponer por ahí una vez en el año el salario, la variable de salario. La reforma... A mí no me parece mal, yo creo que el salario debe estar porque nosotros sabemos, por varios fallos de la Corte, que es un sueldo diferido, como dijo ayer Ismael Bendúmez, es una consecuencia del salario las jubilaciones, por lo tanto no pueden quedar desatados. Aparte, claro, si uno se pone a pensar que si hay un proceso deflacionario, o sea, empieza la inflación a la baja y empiezan a recomponerse los salarios, bueno, los jubilados tienen que tener esa parte de recomposición de salario, claro, pero Inés, que tiene que venir acompañado, porque si no nos vamos a quedar totalmente separados, la inflación del salario, y viene otra nueva ola de claro, eso está perfecto. Ahora, pero nadie recompone en teoría, sí, dale. Todo esto en teoría es así. Jarabe de pico. Ahora, que el jubilado siempre pierde y que siempre el jubilado de la variable de ajuste es irreversible. Pero Inés, yo no entiendo. ¿Qué están haciendo? Claro. Y no sabemos cómo se puede revertir. Sí se puede revertir. Imposible. Sí se puede revertir, porque se decreta... Y ahí son decisiones políticas. Claro, no hay decisión política. Están sentados 30, 40, 50, 60 legisladores buscando cómo recomponen cláusula gatillo, esto, aquello, pero no dicen la fórmula jubilatoria a partir de julio tiene que ser 450.000 pesos. No, sobre 240, entonces le están mintiendo al jubilado. Claro. Porque ninguno habla de la cuánto tiene que ser el mínimo. El mínimo tiene que ser de acuerdo a la canasta básica, a la canasta alimentaria de la persona, del adulto mayor. Nunca lo van a hacer eso. Siempre las jubilaciones mínimas estuvieron por debajo de las canastas básicas. Pero ahora las mínimas es la que son un poco más de la mínima, Inés, porque con este achatamiento de la pirámide están todos iguales, llegan a julio todos parejos, el que ganaba la mínima, el que aportó, el que no aportó, el que aportó 30 años, el que cobraba, no sé, 2.000, 3.000 pesos más que la mínima, están todos iguales, que el 70% de los jubilados son mínima ahora. Exactamente. Eso es lo indignante, ¿eh? Claro que es indignante. Ahora, el tema es que son decisiones políticas, que lamentablemente uno no está sentado en la Cámara de Diputados. Son nuestros representantes que son los que tienen que ver de qué manera buscan, la verdad, el financiamiento, porque en realidad siempre digo, son decisiones políticas. Hubo una posibilidad hace mucho tiempo, con un blanqueo de dinero que se hizo en la época de Macri, sacaron las reparaciones históricas, que en realidad uno sabe en la práctica que las reparaciones históricas fue prácticamente poco, porque fue muy poca gente que se benefició con la reparación histórica. De hecho, hay más juicios con reparaciones históricas. Lo sabemos eso. O sea, son pocos los beneficiarios que tuvieron la posibilidad, eran muy pocos y muy mayores, que hacían muchísimos años que estaban en juicio y que tuvieron la posibilidad de cobrar. Igual cobraron un 30% menos de lo que deberían haber cobrado. No, por supuesto. Pero, digo, a ver, suponiendo... Pero en ese momento, hubo por ahí alguna posibilidad de alguna recomposición con los jubilados, pero bueno, dentro de la caja de los recursos de la Seguridad Social
se eroga muchísimo dinero. El tema de las sentencias, el tema de los subsidios, el tema de las moratorias. Las moratorias han traído mucha erogación de dinero porque esa moratoria grande que se hizo en el 2005, siempre hubo moratorias, porque también sabemos que hay mucha gente que ha trabajado, que la empresa ha quebrado y no le ha aportado, en fin, hay mucha gente que sabemos que ha pasado por esa situación. Yo me cansé de verlo en el ANSES atendiendo a los jubilados. Ahora bien, esas moratorias grandes que se han dado indiscriminadamente, que fue una masa de casi 1.800.000 personas, en los cuales no sabíamos si lo necesitaban o no, porque no se hizo una evaluación socioeconómica, eso también empezó a desfinanciar el sistema. Los recursos empezaron a no crecer porque no había recaudación, porque no había incorporación de trabajo formal, que es el gran problema que hay ahora. Pero mi querida amiga, si no hay una política de una reforma tributaria, si no hay una política de reforma laboral que vaya enganchada a la reforma previsional, no se va a recomponer. Pero eso porque acá lo más importante es recomponer los recursos de la seguridad social. ¿Y cómo se recomponen? Y con incorporaciones de trabajadores en blanco. Y dejar los recursos de la seguridad social, como lo vengo diciendo siempre, parezco una loca hablando de esto, siempre digo lo mismo, dejar los recursos de la seguridad social al sistema previsional. El trabajador, el activo que está aportando a ese recurso que sea distribuido entre jubilados y pensionados, y no en temas asistenciales o en otros planes. Claro, mi querida amiga. Ahí estamos, ahí sacamos plata para otras cosas y no se están utilizando para lo que debe eso ser, se llama hacer política con plata ajena. Eso se tiene que hacer con otro presupuesto aparte, no con la plata que aporta el trabajador en la actividad. Exactamente, pero bueno, vuelvo a repetir, son decisiones políticas. Son decisiones políticas. Ahora, hago un alto en esto. El Observatorio de Seguridad Social, Inés Hall, ¿va a ser invitada a exponer en la Cámara de Diputados? Lamentablemente nos habían invitado, claro. No, ya no hay más exposiciones. Nos habían invitado a exponer el día de ayer, pero nuevo nos llamaron a la mañana para disculparnos, que no sé, que por ahí, que creo que como iba Mariano de los Heros, el director ejecutivo de ANSES, bueno, tuvieron que disculparse con un par de invitados y bueno, y entre esas fuimos nosotros. Así que no tuvimos lamentablemente la posibilidad de exponer. Lamentable porque creo que si iban a exponer iban a hablar de bastantes verdades. No, pero hubo expositores que más o menos estuvieron en la misma sintonía que pensamos nosotros. Esto saldría por lo que estoy entendiendo que la semana el martes. Yo creo que el martes que viene seguramente va a haber un principio de proyecto de dictamen. Se tendrán que poner de acuerdo si pondrán un par de puntos o no en el empalme. Pero sí. Yo creo que se podría poner un par de puntos más en el empalme, como para que el jubilado no pierda tanto, sobre todo la inflación, porque acá, aparte, nadie lo dice. Nadie lo dice. En el mes de diciembre, este trimestre que se viene pagando como adelanto, ¿no es verdad?, a cuenta de futuros aumentos, como digo yo, como adelanto de la Ley de Movilidad de Alberto Fernández, que se toma el trimestre, el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre no está tomado. Nunca se toma diciembre. No, nunca se tomó diciembre. Y lo que se tomó de enero se tomó... Y encima hay un tope. Sí. Encima hay un tope. Así que alguna por ahí un par de puntos, un punto, estimo, o sea, espero, realmente, no estoy en la Cámara, no ahora, sí, un punto, nada, 2 puntos, pero de 240.000 pesos no va a pasar. No. Vamos a ser claros, vamos a ser honestos.
No va a pasar No. porque no hay voluntad para que eso No, pase. no, pero no va a pasar de 240.000, pero a partir de julio tiene que empezar a moverse. Sí, pero a ver, se va a mover por inflación. Vamos a hacer dos ejercicios, Inés, desde allí. No, para. Se va a mover por inflación, pero también va a tener que estar determinado también en algún momento la variable la variable de salario. Espero que el legislador lo tenga en cuenta. ¿Tá? Eso te iba a preguntar, porque si baja la inflación, si los no salarios... porque Claro. si no lo tienen en cuenta, no, se va a crear otra nueva litigiosidad. Lo dijo ayer en uno lo dijo María Eugenia Vidal en un momento dado, cuando presentó su proyecto. Y tiene que tener la variable, sí o sí tiene que tener la variable de salario, porque si la inflación empieza a ir a la baja y no se recompone el salario previsional, ¿no es verdad? Con Sí, alguna sí. variable, no, sí, o sea, van a terminar cobrando 20 pesos de aumento. Exactamente. Y ahí va a traer una ola de juicios que va a ser impresionante. Porque yo creo, a ver si me ayudás, y eso lo conoces mucho más vos que cualquier otra persona, la jubilación es únicamente el sustituto de un salario, no de la inflación. Por supuesto, lo dice casi, no sé, la cantidad de fallos. ¿Cuándo fue? La semana pasada, pensando justamente que íbamos a exponer en el Congreso, una gran amiga mía, pero aparte de gran amiga mía, para mí una profesora, es profesora, pero fue una de mis grandes profesoras en seguridad social, la doctora Graciela Chipoleta, que ha escrito libros y bueno, o sea, con ella se estudia. Y ella me mandó, pero encabezado de montones de fallos, inclusive fallos viejos, que fueron la antesala de Badaro. Claro. Y todos están hablando de lo mismo, todos hablan de que el salario debe ser sustitutivo del salario en actividad, que no debe perder su poder adquisitivo, que no debe perder, no le debe dar al jubilado la pérdida de propiedad, de patrimonio. Bueno, hay montones, Sí. montones. Inclusive creo que hay un fallo esperando, a la espera, donde habla de que el salario del jubilado no puede ser menos al 70% del haber en actividad. Bueno. Porque hoy la tasa sustitutiva, que cuando una persona se jubila, está muy baja. Hoy hay una tasa sustitutiva de un 38% relación activo-pasivo. Una persona hoy está trabajando, es terrible. Y cuando se va a jubilar, se jubila con el 38% de su 100% que trabajaba de su sueldo. Qué raro. Bueno, la verdad que no todos, algunos se jubilan un poquito mejor. Digo, a ver, después vamos a hablar de ese tema. Digo, quiero ir mirando Nosotros este tema. por lo menos estamos viendo eso. Estoy hablando de ANSES, no estoy hablando del IPC. No, de ANSES, por supuesto. No, de IPC, y no. Y depende de qué tipo de régimen. No. Una cosa es docente, otra cosa... No, eso es otro tema. Pero ya va... Los regímenes generales no se están jubilando ni con un 70, ni con un 60, ni con un 50. No todos, Están jubilando con menos de... entre el 18 y el 42%. No todos, tengo algunos amigos que se jubilan bien, después estos con chicana, pero después los vamos a dejar para el último, para ir cerrando. Bueno, pero eso debe haber alguna otra cosita. La libertad... A ver, el mundo laboral, a mí siempre me han dicho, no, porque esto hay que hacerlo, porque si yo trabajo la misma cantidad de años, no. En algún momento dado tuviste alguna actividad diferente, en algún momento dado tuviste algo, o sea, siempre hay algo diferente. Bueno, para que después el cálculo del haber salga diferente. ¿Sabés qué te diría la ex presidenta? Mala information.
vos hablas del mundo laboral, yo hablo del mundo de los vagos. Alberto Claro. Fernández, por ejemplo, 7 millones de pesos de jubilación mensual, 32 millones de pesos rápido cobrándolo, una vergüenza. porque El señor que dice que iba a pasar motosierra, que iba a hacer la casta y todo. Claro, bueno, pero es una pensión no contributiva. Sí, pero se No lo pagaron necesita- rapidito. Mira, si hay una Sí, persona hoy... claro, si no tienen que verificar nada, no tienen que hacer nada. Es vergonzoso, es simplemente vergonzoso. Es una cachetada a los otorgarle- jubilados. Claro, es pero, una a ver, cachetada. claro que es una cachetada, pero esto hace rato que debería haber habido una decisión política, ¿no es verdad? Para dar de baja... No hay decisión para dar de política, baja, ni ahora hay la- decisión la- política. La porque 24018. claro, no hay decisión política porque tampoco está ahora en el tratamiento. Así que bueno, digo yo... Creo que está dentro de la ley ómnibus que van a me mandar. parecería... Sí, puede Y ser hay que trate. hay proyectos presentados por distintos bloques en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿eh? Sí, esperemos. Lo que pasa es que, bueno, se tienen que conformar se tienen que empezar a reunir las comisiones. Hoy la comisión de previsión está abocada a la movilidad. Está Una vez abocada a salga esto. la movilidad, Sí, sí. supongo que empezarán a trabajar en otros proyectos que están ahí durmiendo en las distintas comisiones. Sí. Se está hablando que si no no pueden poner ahora lo de la jubilación de privilegio, suprimirla, estarían tratándolo con la reforma jubilatoria, lo decía Virginia Brouwer de CONI, Sí, presidente de la... eso es un tema que espero que sean responsables y que hagan un trabajo como se tiene que hacer. Eso No se vamos a hablar en puede otro hacer- momento. Eso no se puede es hacer largo. de un día para el No, otro, eso es largo. lleva mucho tiempo porque tiene que llevar un proceso de cambio y Bueno. se tiene que determinar muy bien qué es lo que se va a hacer para que sea sostenido. Por lo Exactamente. menos 30 años mínimo. Mínimo que sea 30 años. sostenido. Tiene que venir la reforma laboral y la reforma provisional a la vez. Y la tributiva. Y la atributiva. Bueno, Inés, para ir cerrando, supongamos, vamos a hacer un supuesto de algo que no pasa, pero en este país, que de lo insólito puede ocurrir, que los diputados se despierten y digan, bueno, vamos a recomponer a los jubilados. Mira, yo pienso que ni siquiera la cláusula gatillo o le vamos a dar el 20, el 30% de recomposición, porque está el presidente hablando del déficit cero. Entonces, si sale una fórmula que afecte 2 centavos más la vida Del déficit cero no sale. de Caputo y de Milei en cuanto a los números del déficit cero, podemos llegar que la fórmula salga, pero ya pasó una vez con el 82% móvil, que salió el 82% móvil para el jubilado y lo vetó Cristina. ¿Puede haber un veto de Milei también en este caso cuando salga una fórmula aceptablemente cómoda para los Primero jubilados? tiene que salir el dictamen por la Comisión de Sí. Previsión y Seguridad Social. Sí. Después viene el otro tema muy importante, Presupuesto. que es el más importante, pasar por la Comisión de Presupuesto. Sí, y presupuesto todavía no llamó ni siquiera con día y horario. Por eso Germán Martínez de Quinerimo está apurado y está presionando para este tratamiento. Ujú. Pero hay que ver qué es lo que Espera. pasa con la Comisión de Presupuestos. Claro, esto sigue dilatando todo mientras el jubilado no le alcanza ni para comer. Es el cuento de la buena pipa esto. ¿Qué querés Es que te así, diga? lamentablemente. Es lamentable. Uno tiene que reírse para no llorar. Es muy difícil en este país tan anticíclico tener una perspectiva de vida tranquila cuando uno se jubila, Es ¿no? lamentable, yo digo... Es lamentable. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, ahora Caputo y Milei dice que consideran que en los jubilados hay menor cantidad de necesidades y de pobres que en otra franja, por ejemplo, los chicos, Sí, lo ¿cierto? dijo en un momento El dado. 60% de Una pobreza de los frase- chicos fue es una indignante. Fue una frase por ahí desagradable. ¿Te la porque traduzco? ¿Te la traduzco? No puede comparar, obviamente que hay un 60% Sí. o un poco más de indigencia y pobreza en los niños y eso hay que sí o sí trabajar. ¿Te lo Porque traduzco? los chicos también Cierto, deben sí. tener Es una vida indignante, es digna, pornográfico. están en pleno desarrollo de su etapa de vida, ¿no es Te verdad? insisto, Porque es esos chicos indignante, tienen es que estar porno- preparados para ser profesionales, para tener Sí, oficios, sí. para tener un trabajo digno, para tener una familia, para tener hijos sanos, o sea, todo tiene que ver. ¿Te lo traduzco Ahora, al castellano?
el jubilado fue un inversionista. No le importa durante eso, toda no. su vida. Ya usaron la plata para la fiesta política, la plata del aporte, el ANSES y el PAMI se usó para campaña política. Inés, te lo traduzco. Ellos van a apostar al país, al futuro, y es cierto, deben apostar al futuro del país, a los chicos. ¿Sabe por qué además tampoco apuestan a los viejos? Pues se van a morir pronto, no son prioridad, ya lo dijeron todos. Es la verdad, pero es que el pensamiento estuvo. No es así, o sea, nosotros tenemos convenciones internacionales, tratados internacionales que los respalda la Constitución Nacional. Sí, hay una ley también y todo, los derechos humanos. Garantía al jubilado. Es lamentable. Inés, yo quiero, y esta charla es importante, y que haya gente como ustedes, como el observatorio, que se preocupen por esto, pero que tengan voz. Que tenga la voz en los lugares que la tienen que tener. Es lastimoso que hayan pospuesto la voz de ustedes y la voz de mucha gente en una comisión cuando tenían que haber sido escuchados. Es lamentable esto, ¿no? Y bueno, son cosas de la vida. Son cosas de la vida. Inés, seguiremos charlando y la próxima charla, bueno, vamos a analizar bueno, quizás sea la semana próxima, porque el martes y el miércoles vamos a tener dictamen y a ver qué dice ese dictamen y hasta dónde podría llegar. Perfecto, lo hablamos. Gracias Inés, la señora Inés Halm, que es especialista en previsión social, sabe mucho y podemos discutir y charlar, y la verdad que quisiera tener la fuerza que tiene Inés de poder pensar a futuro de una vida digna para el adulto mayor. Lamentablemente no me quedan quizás fuerza ni esperanza para pensarlo. Inés, muchísimas gracias y hasta la semana próxima, diría yo. Y un abrazo, gracias. Gracias por este luego. contacto, gracias. La señora Inés Halm.